Bueno, señores, esta semana, a principio, hubo todo un revuelo por una revelación que había hecho uno de los que era integrante del Departamento de Operaciones Estructuradas de Odebrecht, el señor, creo que Heriberto Silva, que había dicho que Odebrecht había financiado, la campaña electoral en 6 países, incluido la República Dominicana, desde el año 2006 al año 2014, y que había invertido unos 3.390 millones de dólares. Esa afirmación, inmediatamente muchas personas le dieron crédito e incluso se publicó con un manejo que fue incorrecto, porque se tituló que supuestamente ese señor había dicho que la campaña de Danilo Medina, que Joao Santana habría afirmado que él transfirió fondos a la campaña de Danilo Medina. Y resulta que en la información, cuando se leía el texto de la información, ahí no se mencionaba el nombre de Danilo Medina y no se mencionaba el nombre tampoco de ningún otro candidato. Pero además, en el caso de Danilo Medina, todo el mundo entendía que eso estaba aludiendo su última campaña presidencial, y resulta que la denuncia de este señor cortaba en el año 2014 y esta campaña fue en el 2016, de manera que de ningún modo se refería a la campaña por la reelección del presidente Danilo Medina. Vino inmediatamente un desmentido desde Brasil. El abogado de Joao Santana de manera categórica desmintió que Joao hiciera estas declaraciones y que nunca ha afirmado que se recibió dinero, que recibió pago de Odebrecht para la campaña de Danilo Medina. Lo negó de manera categórica. Y el propio presidente Danilo Medina pues también hizo un pronunciamiento categórico en ese sentido esta semana. Pero en mi columna de hoy yo hablo de lo que llamo delatores fabulistas, porque hay que ver, señores, la lógica que tienen algunas cosas. Por ejemplo, Odebrecht está siendo investigada en la República Dominicana, está siendo investigada en 12 países y ha tenido que llegar a acuerdos con la justicia estadounidense, con la justicia en Suiza, con la justicia brasileña, por soborno por 788 millones de dólares en 14 años. Que eso es lo que ha admitido que ha pagado como soborno en 14 años. Entonces, una empresa que en 14 años, para hacer negocios, es decir, para hacer cosas que tienen un retorno inmediato, ha invertido, podemos redondearlo, 800 millones de dólares. Ha invertido esa empresa en 14 años para conseguir las obras, para conseguir los trabajos y conseguir las ganancias que esos trabajos le dan. 800 millones ha invertido en 14 años. Entonces, una empresa que ha invertido en ese periodo de 14 años, 800 millones en soborno, va a invertir 3.390 millones de dólares en campaña electoral. Pero los 3.300 millones de dólares no son en los 12 países, son en 6 países. Y en la mitad del tiempo en el que invirtió los 800 en soborno. Entonces, eso no tiene lógica. Eso no tiene lógica. Ahí hay una serie de planteamientos que lo está haciendo gente que no tenía todo el nivel de información en la estructura de Odebrecht, y probablemente hay una serie de transacciones que la están ubicando toda dentro de lo que era la parte ilícita o la parte de soborno o la parte de campaña. Pero peor aún, este señor dijo que ese dinero se le entregó a Dilma Rousseff, y Dilma Rousseff ha negado categóricamente eso. Una mujer que no aparece tampoco con una cuenta en la que tenga $1 fuera de Brasil. Entonces,
Veremos, señores, cuando todo esto ya se pueda ponderar con mayor frialdad, que también hay inventos, también hay muchos inventos, que también hay muchas fábulas que se crean. Y yo no sé cómo gente tan experimentada se presta a darle inmediatamente reproducción a cosas que uno sabe que no son lógicas. No son lógicas. Pero bueno, vamos a presentar de inmediato las 3 preguntas. Conversamos con don Roberto Casal a propósito del bicentenario de Francisco de Rosario Sánchez, el bicentenario de Sánchez, y formulamos las 3 preguntas a nuestro equipo, a don Roberto Casal. Vamos a ver esta conversación con don Roberto Casal. Háblenos del rol de Francisco del Rosario Sánchez en el proceso que culminó con la proclama de independencia el 27 de febrero de 1844. Desde los primeros días de la fundación de la Sociedad Secreta La Trinitaria, concebida y dirigida todo el tiempo por Juan Pablo Duarte, por ende padre de la patria, donde por primera vez se enunció la creación de la República Dominicana como Estado plenamente soberano y regido por leyes de la democracia moderna, Francisco de Rosario Sánchez se distinguió como uno de los discípulos más cercanos, de los colaboradores más fieles, más próximos, más entusiastas de Duarte. De manera que él desempeñó una función capital en todos los procesos posteriores. Al inicio, Sánchez mantuvo el lineamiento intransigente de Duarte de no pactar con los conservadores, sino que la ruptura con Haití fuera producto de una insurrección exclusivamente protagonizada por los liberales demócratas duartistas. Llegaron a un acuerdo en torno a un documento que fue conocido como Manifestación del 16 de enero. Ese documento lo escribió Sánchez, a mi juicio, no está demostrado. En ese documento, que es un documento magistral para la época, se enuncia la fundación de un Estado plenamente independiente. De manera que Sánchez, aunque pacta con los conservadores, tiene la visión clara de no transigir en el punto cardinal del objetivo nacional, que es un Estado plenamente soberano. Así se produjo la ruptura con Haití. Sánchez tuvo la capacidad, el mérito tremendo de haber dirigido ese conglomerado de patriotas que protagonizaron la ruptura con Haití. Fue el héroe de la jornada, del proceso. Indudablemente mostró ser un discípulo aventajado de las enseñanzas patrióticas de Duarte. ¿Cómo juzga su incursión por Haití para venir al país a sumarse a la lucha contra la anexión a España? Sánchez, en compañía sobre todo de José María Cabral, quien luego fue un gran prócer, un gran guerrero de la Restauración, y ya era un guerrero. Había dirigido en los hechos la batalla de San Tomé, al lado de San Juan de la Maguana, en compañía de Cabral y de otros patriotas, como los hermanos Ogando y varios más. Entonces se trasladan a Haití y llegan a un acuerdo con el presidente haitiano que tenía el objetivo de que la anexión no se estableciese. El presidente Gefrard, ya de hecho con este trato con los expulsos dominicanos, al darles apoyo para que le lucharan contra la anexión, estaba reconociendo la independencia de la República Dominicana. No lo dijo así en ese momento, pero ya era un hecho. Y desde luego Sánchez estaba muy claro de que era una condición sine qua non, y entonces el gobierno haitiano dio apoyo para esta expedición, que estuvo dividida en 3 cuerpos. Uno por Las Matas, dirigido por Cabral, uno por San Juan, dirigido por por El Cercado, el centro, dirigido por Sánchez en persona, y un tercer cuerpo por Neiva, dirigido por Fernando Tavera, quien había hasta entonces colaborado con el gobierno haitiano. El hecho es que esta colaboración le valió el epíteto de traidor, de haitiano, tipos de denuestos usados en la época por los conservadores, que evidentemente en realidad estaban ocultando su anexionismo. En ese momento ya no lo ocultaban,
Para ellos la nación dominicana o el pueblo dominicano era español, no debía ser independiente, sino una provincia de España. Eran dos visiones contrapuestas y yo quiero decir que al hacerse el adalid de la causa nacional, Sánchez recupera su función de prócer, su grandeza, y esto lo lleva a ser el precursor de la lucha contra la anexión a España. ¿Qué puede decirnos del apoyo que tenía prometido por el presidente haitiano Fabre Gefrat, que no se materializó, y pudo evitarse su fusilamiento en San Juan de la Maguana? Gefrat apoyó. Incluso en la expedición de Sánchez, Cabral y Tavera participaron tropas haitianas. Esa es la verdad histórica, había haitianos, muchos haitianos. O sea, había apoyo en armas, dinero y gente, y abastecimiento. Haití tenía interés en que la anexión no prendiera, no se consolidara. Era lógico, desde el ángulo haitiano. Pero el gobierno español mandó una flota desde Cuba amenazando con destruir la ciudad de Puerto Príncipe. Gefrat se metió en miedo. Decidió no asumir las consecuencias del apoyo a los dominicanos y prometió retirarles el apoyo, y así lo hizo. El aviso llegó a Cabral, quien estaba en Las Matas. Sánchez ya estaba en estaba en Vallejuelo. Entonces, el aviso le llega tarde, pero él se da cuenta de que tiene que dar marcha atrás, que ya la expedición ha fracasado porque el gobierno haitiano decidió abstenerse de apoyo, entonces no había bases. Y por lo menos uno de los compañeros de él decidió pactar para volverse a arreglar con las autoridades españolas, y entonces le montaron una emboscada. No fueron las tropas españolas, fueron los lugareños que atraparon, hirieron a varios de los compañeros de Sánchez y lo atraparon, lo capturaron. Algunos escaparon, hubo gente que se salvó de esa emboscada, pero Sánchez quedó herido, mal herido, llevado a San Juan. Desde Azua, Pedro Santana en persona monitoreó que el procesamiento completamente viciado de estos patriotas llevara la pena de muerte de ellos. Y el segundo cabo del gobierno español se opuso al fusilamiento, pero Santana ahí hizo imponer, dando muestra de su criminalidad, la decisión de que había que acabar con la vida de este gran patriota que fue Francisco de Rosario Sánchez. De manera que Sánchez ahí vuelve a estar en el centro de la historia nuestra, de la gesta patria, como el precursor de la lucha contra la anexión a España. Bueno, muchas gracias al historiador Roberto Casat, que es también el director general del Archivo General de la Nación. Nosotros ahora hacemos una pausa y retornamos con otras informaciones, entre ellas la de la visita sorpresa, en la que aparecen dos jovencitas en lenguaje de señas, pues agradeciendo al presidente Danilo Medina los trabajos que hace en favor de la inclusión.